Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración, hermanos, para que Dios bendiga la clase del día de hoy. Oremos. Padre, te alabamos, Señor, del cielo, de la tierra y de todo lugar. Y reconocemos tu majestad, tu señorío, Señor, sobre todo el mundo, sobre todo el universo. Tu poder para tener en control todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más extraordinarias, Señor. Hoy hemos llegado a tu casa con el propósito de darte las gracias por una semana de estudio, de trabajo, de vida, Señor, porque has sido bueno, has sido misericordioso con cada uno de nosotros. Envía bendición a cada familia, Señor, que forma parte de nuestra iglesia, sea que esté presente o no. Te pedimos que bendigas a todas nuestras familias. Encomendamos ante tu presencia la clase de escuela dominical, Señor. Dale sabiduría a las hermanas que están a cargo de los niños para que ellos también aprendan el día de hoy acerca de tu voluntad para sus vidas. Que los que estamos aquí podamos estar atentos, que nuestro corazón esté deseoso de escuchar, de leer, de aprender, de obedecer lo que tú tienes para cada uno el día de hoy. Perdóname mis pecados, Señor. Lávame con la sangre de Cristo Jesús y perdona a tu iglesia, a mis hermanos de la misma manera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a pedirles, por favor, hermanos, que abramos nuestra Biblia en el libro de Zacarías, capítulo 12. El día de hoy vamos a llegar al final de esta serie de estudios que hemos venido teniendo en la escuela dominical. Esta serie se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Durante 70 semanas, hoy es el tema número 70, hemos venido aprendiendo, hemos venido descubriendo a Jesucristo. Hemos venido comprobando que efectivamente Dios en su voluntad deseó que cada uno de los profetas en el Antiguo Testamento le revelara a su pueblo aquella persona en la cual se cumplirían todos los sacrificios, todas las fiestas, todas las celebraciones, y que aquello que estaban haciendo simbólicamente en el Antiguo Testamento iba a tener un cumplimiento perfecto y pleno, hermanos, algún día, en este caso, en la época cuando Jesucristo vino al mundo. Dios no dejó sin conocimiento a su pueblo Israel. Dios, a través de las generaciones, le fue dando declaraciones que cada uno de ellos pudo comprender y entender, que miraba a alguien, a una persona en la cual se cumpliría todo lo que el Señor había dicho. Llegamos al libro de Zacarías, el penúltimo libro de la Biblia. Quiero decirles que hay muchos temas más que podríamos nosotros considerar, pero quiero terminar la serie el día de hoy, hermanos, porque creo que hemos abarcado prácticamente los temas más relevantes. Como dije en algún momento, podríamos tocar otros, pero a lo mejor sería repetir o simplemente ampliar algunas cosas. Déjenme decirles, hermanos, que el libro de Zacarías es un libro muy poco conocido. Yo me atrevo a pensar que si yo les preguntara acerca de algún evangelio, de alguna epístola o de algún libro conocido del Antiguo Testamento, alguien podría traer a la memoria rápidamente algo. Pero el libro de Zacarías, ahora obviamente entiendo que hay a lo mejor quien sí lo tiene, pero quiero pensar que para la gran mayoría de nosotros, hermanos, el libro de Zacarías es un libro desconocido. Es un libro, sin embargo, hermanos, que en lo que se refiere a la persona de Jesucristo es de los que más referencias tienen. Es un libro hermoso porque no solamente hace referencias a la persona de Jesucristo, a su primera venida, sino que hace referencias a cosas que ningún otro profeta en el Antiguo Testamento había dicho. Por eso es que no podemos obviar llegar a tocar este importante libro. En todos los temas que hemos venido estudiando, siempre he antepuesto el nombre de Jesucristo. Jesucristo es la Pascua, Jesucristo es nuestro Redentor, Jesucristo es el deseado de las naciones, Jesucristo es etcétera, etcétera. Hoy quiero cerrar el tema con un título que ustedes pueden
pueden ver al frente, que simple y sencillamente dice Jesucristo es Jehová. Porque el pensamiento que quiero que quede, hermanos, espero yo para siempre, es este: Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Todo lo que de Jehová se dice en el Antiguo Testamento tiene un cumplimiento pleno y perfecto en la persona del Señor Jesucristo. Vamos a desarrollar el tema con base en el libro de Zacarías y por supuesto vamos a estar viendo otros versos más, pero vamos a empezar con el capítulo 12, por favor. Zacarías capítulo 12, por favor. Versículos 8 al 10. El título de la clase del día de hoy se llama Jesucristo es Jehová. Y vamos a comprobar precisamente esta referencia bíblica. Dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 12, versículos 8 al 10. ¿Estamos allí ya la mayoría, hermanos, o todos? La palabra de Dios dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, dice Jehová, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por él primogénito. Hermanos, déjenme decirles que cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la primera venida de Jesucristo estuvo precedida por 400 años de silencio. Una vez que Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, ha terminado su profecía, de allí hacia adelante prácticamente ya no hay nada. Durante 400 años hubo silencio. Fue como un periodo, como un paréntesis en el cual Dios quiso que su pueblo estuviera a la expectativa. El problema, hermanos, de ese periodo intertestamentario en el que no hubo nada, probablemente se convirtió en una razón para la cual Israel ni siquiera estuviera preparado para recibir a su Mesías, para recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Me atrevo a creer, a pensar incluso que ante la falta de señales o de sucesos o de profetas o de acontecimientos vistosos, el pueblo de Israel quizá relevó en su pensamiento la idea de que su Mesías iba a llegar. Prueba de ello es que mejor los sabios de Oriente, gentiles, fueron los que se interesaron y los que les anunciaron lo que ya había sucedido. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Sin embargo, la palabra de Dios dice que la segunda venida de Cristo será totalmente diferente, muy diferente, porque a nivel mundial, hermanos, van a estar ocurriendo, valga la redundancia, en el mundo una serie de sucesos y de acontecimientos extraordinarios, lamentablemente la mayoría catastróficos, porque va a haber guerra, va a haber tribulación y va a haber muchas cosas que va a hacer que la gente esté deseosa de que eso termine, esté preocupada, porque se van a dar cuenta que pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y en lugar de que todo eso disminuya, va a estar incrementándose, van a estar sucediendo cosas que van a hacer caer a la gente en desesperación y en pensar que tal vez eso ya va a durar así para siempre y que no hay salida de eso. Y entonces la gente va a desear que eso termine y que se levante alguien que venga y le ponga fin a eso. Y entonces sucederá algo, hermanos, extraordinario. Vamos al al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Zacarías lo referencia así, lo dice así, que en ese tiempo, ¿verdad? El Señor va a estar tratando con las naciones. Va a haber situaciones complicadas, difíciles, pero que Dios va a estar fortaleciendo a su pueblo, que se va a convertir en un pueblo fuerte, no débil, en un pueblo que va a tener fuerzas como David, en un pueblo que va a estar defendido por Dios. Pero no va a ocurrir nada más en Israel, sino es algo que va a ocurrir en todo el mundo, y todo el mundo va a estar deseando que eso termine, que alguien se levante, que traiga una paz verdadera, que eso acabe, que vengan tiempos nuevos, tiempos diferentes.
La gente va a desear, incluso quien se acuerde de Dios, que Dios haga algo. Y entonces Jesucristo dice en Mateo capítulo 24, versículo 27, lo siguiente. ¿Lo leemos juntos? La palabra de Dios dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, ¿quién no ha visto un relámpago o ha escuchado el trueno de un relámpago en medio de una tormenta? Hermanos, ¿cómo es cuando se siente un relámpago, un trueno? Platícanme. Hermana Alma, se estremece la tierra, ¿qué más? Se ilumina, Víctor, si es en la noche, ¿verdad? Se ilumina, es algo impresionante, ¿verdad? ¿Qué más? Escuchas el fuerte estruendo, ¿qué más? Es algo rápido, en este caso, ¿sí? ¿Qué más? La fuerza. ¿Algún día ustedes han andado en la calle y lo han visto, o estando en casa lo han sentido, y de repente dices, oye, ¿viste eso? ¿Te quedas impresionado? Lo que la palabra de Dios enseña, hermanos, es que cuando Jesucristo venga por segunda vez, todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo va a poder saber que Jesucristo, hermanos, está viniendo. No va a haber en ninguna parte del mundo una persona que no sepa que Jesucristo está viniendo al mundo. Yo no sé cómo lo hicieron nuestros antepasados, hermanos, para no tanto para comprender este verso, que es comprensible, sino para tratar de imaginar cómo es que todo el mundo iba a poder ver la venida del Señor Jesucristo. Yo les pregunto, ¿cómo puede hoy el mundo, o más bien pregunto, ¿puede hoy el mundo literalmente ver algo que sucede en alguna parte del mundo? ¿Cómo? Hermanos, el hombre no lo sabe, pero estos inventos, la tecnología, hermanos, son cosas que un día el Señor va a usar para cumplir su palabra. Porque hoy si tú te vas a China, te vas a Japón, te vas a cualquier parte del mundo y está ocurriendo algo, ¿qué es lo primero que hoy hace la gente cuando pasa algo a su alrededor? Llámese un accidente, llámese un evento, llámese un concierto, llámese algo extraordinario. ¿Qué es lo primero que hace la gente? En vivo, ¿a poco no? En vivo, está bien, está bien. Qué bueno que hacen eso. No hay nada de malo en ello. Y eso hace que cualquier parte del mundo donde estés, tú puedas transmitir y ver. Dice el Señor, cuando todo eso pase, cuando Jehová decida venir y quien viene es Jesucristo, dice, va a ser algo tan impresionante, tan llamativo, que así como todo mundo ve y siente ese trueno, ese relámpago que sale del oriente al occidente, todo mundo va a poder ver y va a poder darse cuenta de quién está viniendo. Vamos por favor al libro de Apocalipsis capítulo 1. No estamos hablando de escatología, estamos hablando de que Jehová el Señor está prometiendo que un día va a venir. Y lo que estamos diciendo es que quien va a venir es Jesucristo. Pero hay algo interesante que dice Zacarías, que estamos comprobando con las palabras de Jesús en Mateo y que vamos a comprobar ahora con las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis para recapitular todo esto. Porque hay un detalle interesante. El propio Jesucristo se aplicó a sí mismo esa profecía de Zacarías y se igualó con Jehová, se igualó con Dios. Y aquí voy a decir algo interesante. Vamos a ver, Apocalipsis 1, 5 al 8. Dice la palabra de Dios, 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo,
le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice Jesucristo, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Sin perder ese pasaje, vamos a regresar a Zacarías 12:10. Porque quiero que relacionemos las frases. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. A ver, hermanos, aunque la pregunta se ha respondido por sí misma, dice Jehová, cuando yo venga, van a mirar a mí. Pero ¿a quién va a mirar el mundo? ¿A quién? A Jesucristo. Pero hay algo interesante que dice Apocalipsis, hermanos, y que también dice Zacarías. Me verán, dice, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, ¿qué dice? ¿Qué significa eso de todos los linajes de la tierra harán lamentación? Por un lado, sí, Karina, el pueblo de Israel, ¿qué más? ¿Perdón? Todo el mundo, ¿Israel qué? ¿Y todo el mundo qué? Hermana Julia, harán lamentación porque no le creyeron. Quiero que te imagines la escena porque la vamos a ver un poquito más adelante con más detalle, o la voy a tratar de mencionar con más detalle. Algo impresionante ocurre, el cielo se abre y el Señor en su gloria desciende, está descendiendo y todo el mundo está viendo. Y por alguna razón todo el mundo sabe que el que viene es Jesucristo. Cuando finalmente coloca sus pies en la tierra, sabe que es Jesucristo. Y la gente se lamenta, la gente llora. Todas las naciones del mundo dicen, era verdad. Era cierto. Ese ser que en el pasado vino al mundo y mataron y crucificaron a nuestros antepasados, ese Dios del cual me habló mi amigo, mi vecino, mi familiar, del cual mi maestro en la escuela me hizo que me burlara, que yo dije que yo era agnóstico, que yo era ateo, que yo no creía en nada de eso, era verdad, era verdad. Él es verdadero, Él ha venido, Él es Dios, Él está cumpliendo su palabra. Les voy a decir una cosa, hermanos, el peor daño que el ser humano se puede hacer a sí mismo es no creer. El peor daño que el ser humano se puede hacer a sí mismo es no creer en Dios. Un agnóstico y un ateo se traiciona a sí mismo y se hace daño a sí mismo cuando decide no creer en Dios. Porque Dios creó al hombre, dice la palabra de Dios, con un deseo natural por lo eterno. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. La ciencia, los científicos hoy dicen, entre más ciencia, más Dios. Quienes dicen que Dios no existe, o son filósofos, o son psicólogos, o es gente que no hace ciencia. Pero el que hace ciencia dice, yo no puedo negar a Dios, porque la ciencia me obliga a creer en Dios. No sé si me explico. El científico, el 90%, 95% de científicos que han existido en los últimos 100 años son teístas. Es decir, creen en Dios. Al punto de que ellos dicen, entre más ciencia, más Dios. Pero quien dice no hay Dios es el psicólogo que cree que conoce. Es el filósofo que cree que sabe. Pero no sabe nada. Y cuando Jesús venga por segunda vez, toda esa gente que creyó que sabía, se va a lamentar. Aquella gente que lo rechazó, se va a lamentar. Aquella gente que se burló, se va a lamentar. Aquella gente que lo ignoró, se va a lamentar. Porque Dios hizo al hombre con necesidades. Y para todas las necesidades que el hombre tiene, Dios ha provisto algo. ¿Estás cansado? Puedes dormir. ¿Tienes hambre? Puedes comer. ¿Estás triste? Puedes llorar. ¿Tienes sueño? Puedes descansar. Pero tienes necesidades espirituales y dices, no hay Dios. Siendo que la necesidad más grande que el hombre debe de llenar primero es la espiritual.
El problema está en que cuando el hombre decide no creer en que Dios satisface esa necesidad, empieza a buscar en otras cosas. Porque cuando el hombre decide no creer en Dios, entonces decide creer en otras cosas. Y al decidir creer en otras cosas, descubre que esas otras cosas terminan no satisfaciéndole completamente. Por eso cree hoy una cosa, mañana otra, mañana otra, mañana otra y mañana otra. Por eso hay tantas religiones, hay tantas filosofías y hay tantas fuentes de aparente conocimiento, porque el hombre sigue buscando, cuando Dios es el que resuelve las cosas. ¿Sí me explicó? Y entonces dice Jehová: las naciones mirarán a mí. Y Jesús dice: yo soy el que van a ver. Y la gente va a lamentar por no haber creído, por haberse causado esa violencia a sí mismo. Me mirarán a mí. Y entonces Jesús, allá en Apocalipsis, no solamente se aplica a sí mismo, que es a él a quien mirarán, a él a quien traspasaron, sino que en sus propias palabras se va a igualar con Jehová, porque dice: yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Quiero que vayamos al libro de Isaías capítulo 44, por favor, versículo 6. Isaías capítulo 44, versículo 6. La palabra de Dios dice lo siguiente: todos hemos oído hablar del padre del genoma humano, el que logró descifrar el ADN. Hermanos, ¿sabían ustedes que quien descifró el ADN era ateo? Y cuando empezó a descifrarlo, se hizo teísta. Y cuando terminó, se hizo creyente. Porque lo que él descubrió fue un lenguaje. Dijo: es que este es un lenguaje. Yo no puedo dudar del lenguaje que hay en el ADN. Y para que haya algo, alguien lo tuvo que poner, dijo él. Y él se convirtió a Dios. Anthony Flew, uno de los más grandes ateos que ha habido en los últimos 100 años, se convirtió a Dios. Y te voy a decir algo, joven señorita, aquellos universitarios, que a veces en la arrogancia de creer que sabemos, negamos a Dios. Los que de verdad saben, dicen: Dios está detrás de todo eso. A veces nos cuesta creer por las circunstancias, por las adversidades o por la influencia de nuestro alrededor. Pero Dios, como lo vamos a ver un poquito más adelante en su venida, Él es real. Hoy podemos despreciarlo. Adelante, somos libres. Por eso Dios nos dio la libertad para elegir. Al final de cuentas, creer en Dios es una decisión. Si tú decides no hacerlo, está bien. Y no porque esté bien, sino porque Dios está respetando la libertad que te dio. Pero lo mejor que podemos hacer es decidir creer. Porque cuando todo el mundo le vea, no quiere que tú y yo seamos de los que nos lamentamos por no haber creído. Y ese Jesús que es Jehová y que se equipara a sí mismo con Dios porque Él es Dios, y que dice: yo soy el alfa, el omega y el principio y el fin, es una frase que usa no porque se le ocurrió en ese momento, sino porque sabía que se aplicaba a Jehová, que es Dios. Vamos a Isaías capítulo 44, versículo 6. La palabra de Dios dice lo siguiente. Isaías capítulo 44, 6. ¿Llegamos allí? La palabra de Dios dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Es decir, yo soy el alfa y el omega. Y fuera de mí, dice, no hay Dios. Si volvemos entonces, hermanos, al libro de Zacarías, lo que el libro de Zacarías, hermanos, cientos de años antes de Cristo, cuando incluso Jesús no venía por primera vez, Él ya nos estaba diciendo que iba a venir por segunda vez. No sé si me explico. Cuando el Señor todavía no venía por primera vez, Él dice:
Tan real es su primera venida que de hecho él habla de ella, como real es la segunda. Eso es algo muy importante. Regresemos a Zacarías, porque Zacarías, hermanos, nos va a dar unos detalles maravillosos. Zacarías, hermanos, nos va a dar unos detalles maravillosos que a mí me gustaría que pudiéramos referenciar el día de hoy. No voy a extenderme demasiado en la clase, pero sí quiero que tú y yo, hermano, entendamos, hermana, que la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida es esa, es creer en Dios. Y que ese Jesús del cual hemos venido estudiando semana a semana en las últimas 70 semanas, que es nuestro Salvador, un día vendrá por segunda vez. Y cumplirá sus promesas. Así que no perdemos el tiempo cuando venimos a la iglesia, no perdemos el tiempo cuando en casa tenemos un devocional, no perdemos el tiempo cuando invertimos en la obra misionera, no desperdiciamos nuestra vida cuando tomamos la decisión de consagrarnos a Él, porque Él es real. Él es real. Tan real su venida primera como real la segunda. Y debemos anhelarla y debemos esperarla también. ¿Por qué? Porque Zacarías, hermanos, capítulo 14, entre los versículos 3 al 9, nos va a dar una serie de detalles, hermanos, hermosos, de las cuales yo solamente quiero tomar 4. El primero se encuentra en el versículo 4. Lo voy a leer. Zacarías 14:4. ¿Estamos allí? La palabra de Dios dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. La pregunta, hermanos, que quiero plantearles es la siguiente. Jesucristo volverá al monte de los olivos. ¿Por qué al monte de los olivos y no a otro lugar? ¿Clara? Porque de allí se fue cuando volvió a su gloria. Y porque Ezequiel dijo que va a sentar sus pies en el oriente cuando la gloria de Dios se fue del templo. Quiero que vayamos, por favor, al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11. El Monte de los Olivos, hermanos, es un lugar representativo en el ministerio de Jesucristo. Muy representativo. En ese lugar sucedieron muchas cosas, que no es el propósito de la clase el día de hoy, pero entre ellas, de allí se fue cuando volvió a su gloria después de resucitar. Pero al volver a su gloria, unos ángeles le prometieron algo a los discípulos en ese momento. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Joven, señorita, hermano, hermana, amigo que nos visitas el día de hoy, ¿en qué hemos decidido creer? ¿En quién hemos decidido invertir nuestra vida? Déjame decirte que creer en Dios es lo mejor que le podemos hacer a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra vida. El ser humano se hace daño a sí mismo cuando decide no creer en Dios. Dice la Biblia en Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se refiere a Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones, eran 2 ángeles con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Y luego, ¿qué dice? ¿Por qué los ángeles le dicen a los discípulos este mismo Jesús? Porque es el mismo que va a regresar, no otro. No otro. Este que estuvo entre ustedes, al que ustedes vieron,
Este que nos ha mostrado la gloria del Padre, este que nos ha permitido conocer a Dios, este que se está yendo, Él va a regresar. No teman, no se preocupen, no se queden inquietos. ¿Cuál es el problema, hermanos, que estaban presentando los discípulos en Juan 14? Jesús les dice, no se turbe su corazón. ¿Por qué están temerosos? ¿Por qué tienen miedo? ¿Porque yo me voy a ir de ustedes? No, no tengan miedo, les voy a dejar mi espíritu. Y después les dice, después, en un tiempo que no les dice cuándo, voy a regresar y me los voy a llevar para que ustedes estén conmigo a donde yo voy a estar hoy. Tienen que estar tranquilos. Lo que no les dijo fue cuándo, que es lo que vamos a recordar el día de hoy. Por eso los ángeles los consuelan diciendo esto. ¿Por qué están preocupados? ¿Por cómo consolaron, hermano, los ángeles a las mujeres en la tumba? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Los ángeles los consuelan ahora. ¿Por qué están preocupados? Este mismo Jesús, no otro. Aquí en este mismo lugar, de donde se está yendo, dice, un día va a volver también. Y Zacarías ya lo había dicho antes. Pero lo que Zacarías está añadiendo es que la venida es tan potente, tan extraordinaria, que el monte de los olivos... voy a dar un dato del cual honestamente no estoy muy seguro. Me parece que el monte de los olivos tiene una altura como de 2000 metros. Si alguien lo quiere googlear por allí, hágalo, porque no estoy seguro. Pero a lo que voy es esto. Quiero que te imagines, yo decía hace rato, el trueno, el poder. El Señor viene y ese monte se abre completamente. Ante el poder de quien está viniendo, ante la majestad de quien está viniendo, ante la deidad de quien está llegando, ese monte se abre completamente. Y se hace un valle, dice. Como una muestra de que quien está viniendo, ¿quién es? Dios. El Salvador, el Señor. Por eso yo decía hace rato que los eventos que suceden previo y durante la segunda venida de Jesús son completamente diferentes a lo de su primera venida. Porque ya no es el humilde carpintero, ya no es el siervo que viene a sufrir. Es Dios que viene a decir, yo soy aquel quien en alguna ocasión vino a mostrarles su amor y a morir por ustedes, y vengo a cumplir mi palabra cuando les dije, voy a volver. Podemos confiar en la palabra de Dios porque el Señor va a volver. Pero también eso está en cumplimiento, hermanos, con las palabras de otro profeta. Vamos a Ezequiel capítulo 42. Si alguien lo encuentra, deme el dato, por favor. Ezequiel 43, 2. Me equivoqué, 826 metros, pero aún así es una elevación grande, un monte no tan pequeño, no es pequeño, 886 metros. Imaginemos el suceso. Gracias, Raquel, René. Ezequiel capítulo 43, versículo 2. Ya el profeta Ezequiel había dicho lo mismo, porque él vio cuando la gloria de Jehová, la Shekinah, se sale, se coloca en la puerta, se coloca en el monte de los olivos y de allí se va. Por eso Jesús también decidió irse de allí, porque estaba afirmando lo que los profetas estaban viendo. Hermanos, ¿por qué creemos en la Biblia? ¿No se les hace demasiada casualidad tanta concordancia? Alguien estaba detrás de los profetas, de aquellos que escribieron la Biblia. Cada uno está complementando, está dando datos, está afirmando, está extendiendo, está embelleciendo. Eso no fue producto del conocimiento humano. Por eso he dicho muchas veces, a veces nos avergonzamos cuando alguien dice, es que yo no puedo creer en un libro escrito por hombres. Pues por eso creo. Porque siendo hombres no podían saber esto. Alguien se los dijo, Dios los inspiró. Y el que inspiró, cumplió y cumplirá y está cumpliendo. Por eso podemos confiar en él. Ezequiel había dicho en Ezequiel 43, 2. Y he aquí la gloria del Dios de Israel venía. ¿De dónde? ¿De dónde dice Zacarías que iba a venir? ¿Y a dónde está el monte de los olivos? En el oriente. ¿Y su sonido?
era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra, ¿qué dice? Qué escena tan maravillosa. Porque Zacarías habla de que ese sonido de muchas aguas es el poder de Dios mostrado en esa montaña que se está partiendo. Regresemos a Zacarías. Entonces, el primer detalle que nos da Zacarías es, él va a volver al monte de los olivos. Pero en el versículo siguiente, hermanos, en el versículo 5, hermanos, nos dice un detalle maravilloso. ¿Me estoy explicando? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Es claro todo? Bien. Hermanos, veamos lo maravilloso de esto. Espero tener la capacidad de explicar lo que está aquí, hermanos, con claridad. Versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios. ¿Y lo que dice? Hermanos, cuando Jesucristo venga por segunda vez, no va a venir solo. Cuando se abran los cielos, hermanos, cuando se abran los cielos, millones y millones de ángeles, como muestra de la autoridad y del poder de ese Jesucristo que es Dios, acompañándole en su gloria, vendrán con él. Pero también vendremos millones y millones de cristianos que creímos en él a través de la historia humana. Tú y yo vendremos con él. Y dice la palabra de Dios, hermanos, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, que la gente se quedará maravillada, con la boca abierta. Oye, la gente que vimos morir, los que nos predicaron, los que nos anunciaron, los que nos dijeron, mi compañero, mi maestro, al que no le hice caso, al pastor, al maestro de escuela dominical, que decía qué tonto, qué estúpido, ¿cómo crees que voy a creer eso? Viene con él. Hombres vienen con él. ¿Sí me explico? Hemos sido llevados a su presencia, hemos sido ya juzgados, hemos pasado por un evento que la Biblia llama las bodas del Cordero, venimos con cuerpos glorificados y entonces él viene a demostrarle al mundo, yo soy Dios y los ángeles son mi séquito y los que creyeron en mí vienen conmigo para demostrarles que el mundo se había equivocado. Hermano, ¿no te parece eso maravilloso? ¿Cuántas veces nosotros, cuántas veces no me he avergonzado de Dios? ¿Para qué decir que soy creyente? ¿Para qué meterme en problemas? ¿Para qué pasar vergüenzas? ¿Para qué decirlo? No tiene caso. Decía yo en la predicación del miércoles que a veces algunos creyentes como yo somos como los camaleones, ¿no? Nos mimetizamos. Me porto como creyente entre creyentes, como incrédulo entre incrédulos. Pero el Señor nos avergonzará, nos traerá en su gloria y vendremos con Él. Porque el Señor nos avergüenza de quienes creen en Él, de compartir su gloria con ellos y que sean parte de su séquito que viene con Él. ¿Qué hace un gran gobernante cuando va a visitar un país, una nación y quiere demostrar poder y autoridad? ¿De quién se hace acompañar? Pregunto. De personas de valor, ¿a poco no? Sus secretarios de Estado, empresarios, políticos. Y a veces entre más grande es el séquito, ¿verdad? La forma en la que vienen vestidos, los carros en los que llegan, los aviones en los que utilizan, dices, oye. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Qué pasa cuando viene el presidente del país más poderoso del mundo? Aviones, guardias,
limusinas, están a la expectativa de quién viene. Y la gente que le acompaña se siente orgullosa de acompañar al hombre más poderoso del mundo o al más rico del mundo. Nosotros, hermanos, acompañaremos al Rey del universo, al único Dios, al soberano Señor del cielo, de la tierra y de todo lugar. Y el mundo no solamente verá al que le traspasaron, sino nos verá a nosotros. Y hará, dice, lamentación. Yo podría estar allí. ¿Algún día pudiste haber sido parte de algo y te negaste y después dijiste, yo estaría allí también? ¿Y lo lamentaste? La gente también por eso va a lamentar. Yo podría estar ahí. Yo podría haber venido con él. Pero me negué a creer. Hay un tercer detalle. ¿Vamos bien? Hay un tercer detalle. No quiero pasar por alto esto. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4 y después Apocalipsis 24 al 5. Colosenses 3, 1 al 4. Hermanos, Colosenses capítulo 3, 1 al 4 nos da un detalle también interesante. Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No acabo la lectura, pero ¿qué exhortación tú y yo podemos encontrar en el versículo 1, hermanos? ¿Qué exhortación crees que haya, Raquel? Que busquemos a Dios. ¿Qué más? Me parece que Raquel lo ha dicho claramente, pero ¿qué más? Si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. ¿Qué significa eso? Que no tengan las miradas en las cosas del mundo. Si dice Pablo a los colosenses, oye, si dices que eres cristiano, vive como ¿qué? ¿Como cristino? ¿No? Dice, si dices que eres cristiano, vive como cristiano. ¿Por qué? Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque has muerto, han muerto, hemos muerto, habéis muerto. Se refiere a las cosas del mundo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entiéndase, vuelva, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Es lo mismo que dice Zacarías. Dice, cuando el Señor venga en su gloria, ustedes también vendrán con Él en esa gloria. Vamos a Apocalipsis 24 al 6. Por eso es que los cristianos, hermanos, debemos de consagrarnos al Señor, por lo que esperamos, porque nos espera la vida eterna. Y tenemos que mostrar, hermanos, la gloria de Dios. Apocalipsis 24 al 6. La palabra de Dios dice así, Apocalipsis 24 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Tercer detalle. Jesucristo volverá, pero desconocemos la fecha. Regresemos a Zacarías, por favor. Regresemos a Zacarías, capítulo 14, versículo 7, y vamos a entender por qué cuando a Jesucristo le preguntaron cuándo iban a ocurrir las cosas, Él respondió lo que respondió. Porque Él está dando validez a lo que los profetas están escribiendo. Vamos a recordar lo que dice Zacarías capítulo 14, versículo 7. Será un día, es decir, el retorno, el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Zacarías, sabiendo la condición humana de sí, pero cuándo, les dice, ese es un día que solo ¿quién conoce? Hermanos, ¿por qué Dios no nos dijo cuándo va a venir?
Habría estado bien que nos dijera. Es que algunos como yo somos, pues voy a vivir la vida, ¿no? Solo se vive una vez, vamos a disfrutarla. Total, faltan 30 años para que venga. En el 28, no me voy a estar, aleluya, aleluya. ¿No? Me voy a poner un halo aquí en la cabeza para que digan es San Germán. Ya los demás, vamos a disfrutarlas. Por eso Dios no nos dijo cuándo. ¿Qué tenía en mente? Lo que Colosenses dijo. Pongan la mira en las cosas de arriba. No sabes cuándo. Espéralo. Tienes que estar a la expectativa. No importa cuánto tarde. Puede ser en nuestra generación. Puede ser en 2 generaciones más o en 20 más. No importa. Esas generaciones tendrán como nosotros que estar esperando. Cuando Él venga, me tiene que encontrar. A lo mejor algunos estaremos en el trabajo, algunos en la oficina, algunos de vacaciones, algunos jugando, algunos durmiendo. Eso no es lo que importa, sino que espiritualmente la vida que estamos viviendo implica que lo estamos esperando. No sé si me explico, porque a veces pensamos que lo más espiritual es que nos encuentre en el templo, y si viene entre semana mientras estamos trabajando, ¿eso nos hace menos espirituales? No, claro que no. ¿Nos agarra de vacaciones allí? Tampoco. Él conoce tu vida y conoce la mía. Sabe que lo estamos esperando, que sabe cómo estamos viviendo. Por eso Zacarías dice, no sabes cuándo. Por eso Jesús, vamos al Evangelio, por favor. Acuérdense, no pierdan Zacarías. Capítulo 13, versículos 32 y 33, dice lo siguiente. Marcos 13, 32 y 33. Si el cristiano supiera el día y la hora, entonces decidiría ser fiel un tiempo antes, para que Dios lo tome en cuenta y se olvide que ha sido rebelde. ¿Qué es lo que Dios valora, hermanos? La fidelidad, pero la fidelidad en todo momento. La fidelidad continua. Si tú y yo hoy nos percatamos que nos hemos apartado un poquito de Dios, hermano, regresemos. Que sirva la conclusión de esta serie de clases dominicales respecto a Jesucristo para reafirmar nuestro compromiso con Dios. Señor, pues honestamente me he alejado un poco, le he dado más prioridad a otras cosas. A lo mejor son importantes, no dejes de dárselas, pero también dale prioridad a Dios. Dale prioridad a tu trabajo, dale prioridad a tu familia, dale prioridad a lo que tú hagas, tu deporte, tus estudios, está bien, pero también a Dios. ¿Sí me explico? También a Dios. Jóvenes, disfruten su edad, disfruten su juventud. Los que ya estamos viejos, hermanos, disfrutémosla también. Dios no nos dio la vida para sufrir. A veces algunos, pues, pasan cosas que son complicadas, pero aún así, hagamos este compromiso con Dios. Cuando se le pregunta al Señor, Marcos 13:32, dice, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, y en concordancia con Zacarías dice, ni el Hijo, sino el Padre. Y entonces la exhortación de Jesús, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y para terminar, hermanos, si no hay alguna pregunta, quiero que miren al esquema que está al frente. Alguien podría decir, Germán, por allí habrías empezado. Pero dado que lo he mostrado en muchas ocasiones, apelo a que por lo menos algunos ya en nuestra cabecita tengamos la idea. Insisto, no voy a explicar todo, solamente es una idea. Esta línea es la línea del tiempo. Jesucristo viene, han pasado casi 2000 años, hoy, ¿verdad? No sabemos cuándo, hay una flecha que mira hacia arriba. La palabra de Dios dice que el Señor vendrá antes de venir literalmente a la tierra. Nos va a llevar a todos los creyentes al cielo con 2 propósitos, de los cuales no voy a hablar hoy. Y cuando nosotros hayamos sido llevados al cielo, viene un periodo de 7 años, que está hoy entre las 2 líneas que están más altas, que dice gran tribulación, que es el tiempo al que yo me refería hace rato, en el que las naciones van a pasar cosas horribles, que van a desear que eso termine. Y literalmente cuando terminan esos 7 años, es cuando Jesucristo vuelve
con sus santos por segunda vez. Y Él viene para establecer un gobierno por un tiempo de 1000 años. Quiero que vayamos a Zacarías, hermanos, por favor. Y quería que viéramos eso, porque Zacarías capítulo 14, versículo 9 dice lo siguiente: Jesucristo es Jehová, Él es Dios. Esa es la conclusión a la que podemos llegar después de 70 semanas de estudio. Jesús es Dios, Él es Jehová. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Jehová venga en la persona de Jesucristo, en aquel tiempo que no sabemos cuándo, por eso tenemos que estar esperando, dice la palabra de Dios en Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Acabamos de leer hace ratito en Apocalipsis 20 que viene y va a reinar 1000 años. Pero ¿quiénes van a reinar con él? Hermanos, sus santos, nosotros. Como no es predicación de escatología, no me pregunten qué vamos a hacer, pero si vamos a reinar con él 1000 años. Él nos tiene cosas preparadas también hermosas, hermanos, privilegios, aquellos que creímos en él. Pero ¿dónde va a estar su trono? Quiero que regresemos a Zacarías y es el último pasaje de la Biblia que vamos a ver. ¿Alguien se acuerda que la semana pasada hablamos o en un tema anterior hablamos de los templos? Vamos a Zacarías 6 porque Zacarías nos dice un detalle interesante más y con eso termino. Termina el reinado de Jesucristo, hermanos, y después viene la eternidad. Hay una serie de eventos que ocurren allí, no es el propósito mencionarlos hoy, y entonces de la eternidad volvemos al cielo con Él. Por si alguien se pregunta, ¿qué va a pasar después de 1000 años? Regresamos al cielo con Él, ¿verdad? Porque este mundo va a ser destruido por completo. Zacarías 6, 12 y 13. La palabra de Dios dice: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, una manera de referirse a Jesucristo, el cual brotará de sus raíces y edificará, ¿qué dice? Miren al frente. Dijimos que Salomón construyó un templo, ¿se acuerdan? 950, que es destruido por Nabucodonosor por el 586, pero cuando regresan a la época de Zorobabel, él lo reconstruye. El pueblo está triste porque no va a tener la majestad y la gloria que tuvo el primero. Pero el Señor levanta un profeta llamado Ageo para decirles, no se preocupen porque la gloria de la casa no es la construcción, sino quien la habita, porque a ese templo es al que entra Jesucristo. Y comentábamos que ese mismo templo, Herodes empieza a reconstruirlo entre el 19 antes de Cristo y el 27, curiosamente cuando va a empezar el ministerio de Jesucristo. Pero entre esos 7 años que están en el punto número 3, el anticristo, ¿verdad?, va a levantar el templo para engañar al mundo creyendo que Él es el Salvador y se va a sentar. Pero ese templo va a ser destruido y cuando venga Jesús, dice Zacarías, lo va a edificar. ¿Y qué creen, hermanos? Él se va a sentar allí. Porque esa Shekinah, esa gloria de Dios que estaba en el templo en el Antiguo Testamento, se persona en la persona de Jesucristo. Él va a gobernar desde su templo al mundo entero. Les dije, si ustedes me hicieron favor de poner atención en el tema anterior, dije, Jesús no entró al templo. Dije, porque no podía. Estuvo en los atrios. ¿Te acuerdas, René? Porque no era el momento. Pero en la segunda venida, Él entra y se sienta en el lugar santísimo. Porque ahora es Dios entre la humanidad, reinando y trayendo paz. Y los santos con Él. Hermanos, Jesucristo es la conclusión de todos los planes de Dios. Jesucristo es nuestro amado Salvador. Crezcamos en Él, en conocimiento, en temor, en fe, en fidelidad, como lo dije hace un momento. De repente, tal vez hago alguna broma para romper un poquito el hielo y que no se nos haga demasiado pesado, pero quiero decir con absoluta seriedad lo siguiente. La mejor decisión que podemos tomar los seres humanos, además de creer en Dios, es ser fieles a Dios. Lo que el Señor valora en nosotros no es todo lo que hacemos,
es la fidelidad constante en nuestra vida. Hoy es un buen día. Señor, hoy voy a reafirmar mi compromiso contigo. No sé si yo en esta generación me tocará ver tu venida, pero si así fuera, yo voy a estar preparado. Señor, yo volveré contigo, quiero volver contigo. En ese evento extraordinario que es la venida del Señor, dice, el mundo hará lamentación por él. Y si hoy aquí hay alguien que no ha creído en Cristo, yo le invito a creer en Cristo. Para que no seas de los que se lamenten, sino de los que vengamos con Él glorificados. Porque tomamos la decisión de creer en el único Dios verdadero. No te hagas daño a ti mismo, siendo ateo, agnóstico, o alguien que cree que sabe. Porque dije hace rato, los que saben dicen, hay un Dios. Que Dios te bendiga.